Muy buenas tardes a todos, espero que me escuchen. Bien, por favor me confirman si me están escuchando bien todos. Sí, profe, buenas Hola, tardes. profe, sí se escucha. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente no esperaba que me escucharan bien, sino que esperaba que estuvieran bien, pero también necesito que me escuchen bien. Entonces, bueno, espero que ustedes estén bien y sus familias. Por favor me confirman que pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, Listo. profe. ¿Y me escuchan bien la voz o me escuchan distorsionado? No, ahí se escucha bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las leyes de Newton. Ya hemos visto las tres leyes en su enunciado y realmente lo que sigue ahora es que empecemos a hacer ejemplos, ejercicios todo el tiempo. Entonces vamos a hacer también algunos breakout rooms para que ustedes trabajen juntos y podamos como practicar porque realmente los conceptos fundamentales ya están. Yo quiero que vean ustedes de pronto es un poco, no sé si les quedó claro, por ejemplo, lo que vimos en cinemática que como de unas ecuaciones generales que describían el movimiento podíamos resolver todos los problemas, ¿sí? En vez de aprendernos, ay, la fórmula del alcance máximo es así, la fórmula de no sé qué es así, o sea, esas fórmulas particulares, sino partiendo como de la descripción general del movimiento, podíamos describir absolutamente todo. Eso es lo mismo que está acá, o sea, lo que les estoy diciendo es, ya vimos las formulaciones de las leyes de Newton, particular la segunda y la tercera. La segunda que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, bueno, derivada del momento respecto al tiempo. Ya con eso podemos resolver absolutamente todo. Entonces, eso es lo que busca la física. A partir de pocas cosas, puedes resolver muchas. La física no busca tener 10.000 ecuaciones, porque es que uno se vuelve loco tratando de buscar cada ecuación para cada problema. La física lo que busca es esos principios fundamentales, y no solo la física, todas las ciencias. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que nos permiten a nosotros describir la mayor cantidad de situaciones posibles? Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios para afianzar eso. Ustedes deben estar pues muy acostumbrados a, digamos, a todo lo que vamos a hacer ahora, pero de pronto habrán algunos problemas que nos servirán para afianzar más. Entonces esa es la idea de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, empezar a hacer nuestros ejercicios, ya sea porque los hago yo y ustedes se supone que lo trabajan allí en su casa o en el sitio donde se encuentren, o también haciéndolo en grupos. Entonces vamos a empezar con este problemita, que tenemos un semáforo que está ahí, digamos, colgado de esa forma en la que podemos ver. Tenemos esos ángulos. Nos dicen que el semáforo pesa 122 newtons. ¿Esa es la masa o ese es el peso? El peso. El peso, o sea, eso es mg. M por G es 122 newtons. No confundirlo con la masa tendría que estar en kilogramos. Entonces nos dan los ángulos, teta 1 y 37 grados y teta 2 53 grados. Nos dicen que esos ángulos, esos cables de arriba no son tan fuertes y que la máxima tensión que pueden superar ellos es de 100 newtons. Entonces la pregunta es, ¿será que el semáforo permanece colgado o será que se rompe? Es decir, nos dieron como unas tensiones máximas y nos están preguntando, de acuerdo a lo que les dijimos de cuánto pesa ese semáforo, ¿será que eso se rompe o no? Entonces básicamente lo que nos están diciendo en este problema es, pues vaya y calcule cuánto es T2. Vaya y calcule cuánto es T1 y compárenlos con 100 newtons. Si le da por debajo de 100 newtons ambas, pues no se ha roto. Pero si alguna de las dos o las dos dan por encima de 100 newtons, pues se rompió. Eso es lo que quiere decir esta pregunta. ¿Está claro? Entonces tenemos nuestras incógnitas realmente es cuánto valen T1, T2 y pues de pronto T3 la necesitemos. Entonces, ¿ustedes cómo harían para resolver T1, T2, T3? ¿Sí? Recordemos que hay como un algoritmo. El algoritmo es primero como escoger hacer los diagramas de fuerza de los cuerpos que nos interesan. Y segundo, pues de acuerdo a los ejes que escojamos, pues escribir las ecuaciones de Newton. Entonces, ¿qué harían ustedes? Cuéntenme, simplemente sugerencia, cómo lo piensan en este momento. Esto no es una evaluación, es para escuchar cómo... Pues yo creería que es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Como de las fuerzas. Ajá, diagrama de cuerpo libre. ¿Y en dónde te pararías para empezar a hacer esos diagramas? Buena pregunta. Yo creo que en el punto, en la pared de 3 como para tener, pues, ser el central, ¿no? En el que llegan las dos tensiones, no sé. Como el punto negro, ¿sí? Sí, sí.
claro. Sí, sí, de acuerdo. O sea, eso que tú acabas de decir es importante porque, recuerden, nuestras incógnitas son T1 y T2. Entonces, pues uno tiene que tratar de buscar un sitio que relacione nuestras incógnitas de alguna manera. Entonces, vamos a ponernos acá. Entonces, si yo me paro ahí, voy a hacerlo aquí encima. Hacia allá tendríamos a T2, hacia acá tendríamos a T1. Uno esperaría, por ejemplo, que la tensión, ¿cuál de esas dos tensiones creen ustedes que puede ser la más grande? ¿La T1 o la T2? La T2. A todos, ¿por qué crees? Recuerda, no es evaluación, simplemente es para que hablemos a ver cómo es que la estamos pensando. ¿Por qué crees que T2 puede ser la más grande? Por la longitud, no. Ah, ok. Porque tú dices que como tiene menos longitud, puede tener mayor tensión, por ejemplo. Sí. Puede ser, si dependiera de la tensión de la longitud, eso podría pasar, si fueran inversamente proporcionales o algo así. Pues de pronto, o sea, yo no sé, pero yo pensaría que puede ser T1, ¿sabes por qué? Porque si yo quiero sostener algo verticalmente, entre más horizontal esté yo, pues como que me estoy gastando más fuerza horizontal que vertical. O sea, si yo quiero sostener algo vertical, yo debería hacer la fuerza vertical. Por ejemplo, pensemos una cosa, ¿a ustedes cómo les queda más fácil sostener algo pesado? Imagínense que van a alzar el botellón. Les queda más fácil sostener el botellón, solo sostenerlo, teniendo su brazo estirado hacia abajo y sosteniendo ahí el botellón, o teniendo su brazo horizontal y sosteniendo ahí el botellón. No, hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Porque como que toda nuestra fuerza se está gastando en contrarrestar pues finalmente el peso del botellón. O sea que cuando nosotros nos podemos a estirar horizontalmente, a levantar horizontalmente nuestro brazo, pues estamos descomponiendo nuestra fuerza en una parte horizontal y una vertical, y la horizontal no nos está ayudando, solamente la vertical, que cada vez es más pequeña, entonces tenemos que hacer más fuerza. Entonces probablemente lo que yo pienso es que de pronto T1 va a ser más grande porque ese cable está más horizontal. ¿Me hago entender? Ya. ¿Te suena razonable? Sí, sí. Sí, profe. Listo. Y por eso es que cuando uno hace pesas, pues lo ponen a levantarlas y todo eso, pues precisamente para llegar a esos puntos donde hay que hacer más ejercicio, ¿cierto? Pero hay que hacerlo bien antes de lesionarse. Bueno, yo no he hecho pesas, pero cuando uno ve videos. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, primera cosa importante, tenemos una intuición, de pronto T1 sea el que se pueda romper. Y tenemos también que nos debemos parar en ese punto para relacionar nuestras incógnitas. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes escogieron como ese punto, pues lo que sigue es, hagamos un diagrama de fuerzas. Hagamos un diagrama de fuerzas para ver, perdón, escojamos las coordenadas y hagamos la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a escoger, digamos que aquí el origen no importa mucho, o sea, ustedes pueden decir, mi sistema de coordenadas va a estar acá, ¿ok? Estoy brindando los positivos. O pueden decir, mi sistema de coordenadas, pues va a estar acá. No importa. ¿Y por qué no importa? Porque como estamos mirando son aceleraciones y esas cosas que no importan en dónde se uno se pare, pues da igual. Pero si les queda más claro que yo los ponga ahí, lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Yo creo que les queda más claro si lo pongo ahí, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ya pusimos nuestras fuerzas, escogimos dónde vamos a calcular la sumatoria y ahora lo que vamos a hacer es, después de poner nuestros ejes coordenados, pues hacer sumatoria de fuerzas. Como todo esto está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Eso tiene aceleración o no? No. No, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria de fuerzas nos tiene que dar cero. Entonces vamos a ver cómo sería la cosa. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X nos tiene que dar la masa por aceleración en X, que ya dijimos que esto nos tiene que dar cero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, masa por aceleración en Y esta también, esta aceleración también nos tiene que dar cero. Por eso es que da cero. A veces uno lo suma sobre cuerpos que tienen masa muy pequeña, casi cero, entonces también esa m se vuelve cero y también por eso da cero. Pero por ahora es porque la aceleración vale cero. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿ustedes qué harían para hacer eso? A ver si se acuerdan. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Pues se cogen todas las magnitudes que estén afectando en el eje X, ¿o qué? Exacto. O sea que tenemos que sacar esta componente T2X, ¿cierto? Y tenemos Ujú. que sacar esta componente T1X. ¿Sí o no? Sí. T3 tiene componente en el eje X. No. ¿Qué signo tiene T1X?
Negativo. Negativo, listo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X sería básicamente T2X menos T1X y esto nos tiene que dar 0. Entonces, escribámoslo de nuevo. Sumatoria de fuerzas en el eje X sería T2X. ¿Cómo la sacamos? Tenemos que descomponer. Entonces, hay varias maneras, ¿no? Entonces, este ángulo que es horizontal con esta raya, pues es este mismo horizontal con esta raya por alternos internos. Este es θ2. Entonces, esa componente T2X sería simplemente lo que vale T2 por el coseno de θ2. Estamos buscando esta que es adyacente. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces tenemos eso menos, y aquí va a pasar lo mismo. Entonces este ángulo es con la horizontal, con esta raya, este es el alterno interno de este man, entonces este es θ1, y entonces nos va a quedar menos T1 también por coseno θ1, porque es la adyacente. Entonces tenemos esto es igual a 0, y miren que aquí ya nos salió una relación. Esto es una ecuación, entonces lo que quiero que vean es que las ecuaciones, cuando uno escribe las ecuaciones de Newton, lo que uno está haciendo es obteniendo ecuaciones matemáticas para después resolverlas. Si yo tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesitaré? 2. Dos, si las ecuaciones son lineales. Si no son lineales, pues ahí ya cambia la cosa, pero estas ecuaciones son lineales. Entonces necesito dos, ¿sí? Ya tenemos una, la vamos a llamar ecuación 1. Nos falta otra, entonces cuando uno se da cuenta, o sea, hay problemas que se resuelven solo con una ecuación y ya está. Pero acá tenemos dos incógnitas, ¿sí? Tenemos T1 y T2 como incógnita, los ángulos sí los conocemos. Entonces tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué harían ahora ustedes? ¿Qué no han usado? ¿Qué dimensión no han usado? La sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Pero eso solo lo hacemos es porque nos hace falta otra ecuación. No siempre hay que hacerlo. ¿Listo? Siempre, ustedes se han dado cuenta que, digamos que he tratado de hacer énfasis en que siempre pensemos si necesitamos hacer cierta operación, porque entre más operaciones hagamos, más probable es que nos equivoquemos. Entonces, veamos si sí nos sirve tomar ese riesgo. Que al final, digamos, el riesgo se minimiza cuando uno hace muchos ejercicios, pues ya se equivoca muy poco. Entonces, bueno, en el eje Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos la componente de T1 y T2 son positivas, entonces sería más T1 por seno de θ1 más T2 por seno de θ2. ¿Y nos falta qué? ¿Qué me falta? Tensión 3. Menos T3. Y toda esta vaina da 0. Y ahí tenemos una segunda ecuación. ¿Cuántas incógnitas? 3. 3, ¿cierto? Se nos dañó todo. O sea, metimos otra ecuación, pero metimos otra incógnita. Entonces, todavía no podemos resolverlo. ¿Qué Pero una haríamos, pregunta. señor? Es que yo siempre me confundo con eso. Pues cuando uno pone coseno y seno. ¿Cómo es eso de los ángulos ahí? Mira, el seno, por la definición, el seno siempre va con el lado opuesto. ¿Sí? El seno se define como lado opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición del seno. Y el Ujú. coseno siempre se define con el lado adyacente. Ah, ok. Sí. O sea que el coseno siempre va con el lado adyacente sobre hipotenusa. Y ahí me acuerdo algo que me quedó grabado del colegio, que era como seno, coseno, tangente, pero esto es una bobada, ya hacerlo ahorita cotangente, ¿sí? Y entonces esto era Ujú. Lola, Lola, H, entonces secante y cosecante, y después acá lo hacemos al revés, Lola, Lola, ¿sí? Es una forma memotécnica, pero digamos que a mí no me interesa ya en este momento que ustedes aprendan esta memoria. Lo que quiero es que entiendan, pues, que entendamos, que recordemos que el seno siempre va con el lado opuesto y el coseno con el lado adyacente. Entonces, en este triángulo, por ejemplo, acá, allá no le puedo hacer más zoom. En este triángulo, digamos que tú quieres calcular esta componente vertical, esta. ¿Esa es adyacente o es opuesta al ángulo θ? ¿Cómo? Quiero calcular esta T1Y. Esa componente, cuando tú miras este triángulo completo, esta componente T1Y es adyacente o es opuesta al ángulo θ1. Opuesta. Opuesta. Entonces, por eso tú utilizas el seno. Entonces, si tú escribes el seno
Se supone que este triángulo no es geométrico, este triángulo es de fuerzas. Esto es T1X, esto es T1Y, T1. Entonces el seno de θ1 se puede escribir en este triángulo de fuerzas como el lado opuesto, que es T1Y, sobre la hipotenusa, que es T1. Y eso quiere decir entonces que tu componente T1Y es la hipotenusa por el seno. ¿Ya te queda claro dónde sale? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, no caer en el error de decir, siempre en el eje X va con coseno y siempre en el eje Y va con seno. No, eso está mal. Lo que importa es, el adyacente siempre va con coseno, el opuesto siempre va con el seno. Entonces, entonces dijimos que tenemos un problemita, y es que, bueno, tenemos estas incógnitas, T1, T2, T1, T2, pero nos apareció una tercera incógnita, entonces necesitamos otra ecuación. Pero de aquí ya utilizamos todo lo que podíamos. Ya hicimos sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Qué harían ustedes ahora? ¿Mm? ¿Qué harían? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? La que sea. Profe, Despejar una. eso iba a decir. Pues despejar una en la otra y luego ya seguir despejando. O sea, podríamos despejar, digamos, T1 de la primera y lo metemos en la segunda, ¿cierto? Ujú. Muy bien, eso podríamos hacer. Y entonces la segunda se convertirá en una ecuación que solamente depende de T2 y T3, pero seguimos teniendo el problema de que solo es una ecuación con dos incógnitas. O sea, nos hay que inventarnos una nueva ecuación. Entonces, claro, cuando vayamos a despejar al final tenemos que hacer lo que nos dicen ellos, que es despejar, reemplazar, meter, eso hay que hacerlo. Pero aún tenemos el problema que nos falta una ecuación. Entonces aquí viene el otro truco, chicos. Y es que ustedes se pueden parar en varios puntos. Ustedes no tienen que quedarse en un solo punto. Yo, por ejemplo, me puedo parar ahora a calcular otro diagrama de fuerzas y voy a borrar un poquito acá. ¿Sí? No, pero no quería borrar. Y ahora yo puedo escoger otro punto. Miren, yo puedo, digamos, escoger que quiero hacer el diagrama de fuerzas, digamos, acá. Quiero hacerlo acá. El diagrama de fuerzas lo quiero hacer acá. ¿Qué fuerzas tiene esto? Entonces él va a sentir hacia abajo el MG del semáforo, que esa información no la hemos usado, y hacia arriba pues va a sentir T3. Sí, porque esa tensión T3 depende. Si yo estoy parado en el anillo, yo siento que me jalan hacia abajo, por eso nosotros pintamos T3 hacia abajo cuando hicimos el diagrama de fuerzas de este anillo. Pero cuando yo me paro, digamos acá, o digamos como en la mitad, o puede ser al final de este cable, pues T3 está jalándose hacia arriba, si no, pues yo me caería. Y el peso va hacia abajo, el peso de mi semáforo. Si quieren, incluso para que sea más claro eso, puedo hacer que el diagrama de fuerza lo estamos haciendo acá, más bien. Entonces tendríamos esto. Hacia arriba se siente T3, y hacia abajo, pues evidentemente es el peso de mi semáforo. Entonces ahí, yo no tiene sentido hacer sumatoria de fuerzas en X, solamente en Y. En sumatoria de fuerzas en Y me daría T3 menos mg, y esto también me tiene que dar cero, porque eso también está en equilibrio. Y esto es una nueva ecuación, ¿sí ven? Y observen que aquí yo puedo despejar inmediatamente T3 igual a mg. Y como T3 vale mg, y eso ya me lo dieron, ¿cuánto vale? ¿Qué escribirán ustedes? ¿Esto qué es? ¿M o mg? MG, el peso. MG. Exacto. Entonces miren que con esto, como ya nos dieron ese valor, ya salió T3, o sea que esto ya salió, y entonces ahora sí podemos despejar nuestras dos incógnitas y compararlas con los 100 newtons máximo. Los ángulos también los tenemos, simplemente reemplazar. Entonces, por favor, ustedes díganme cuánto es. Esto sería T2 por coseno de θ2. ¿Sería coseno de qué? De 53. Menos T1 por coseno de 37 igual a 0. Y la otra sería T1 por seno de 37 más T2 por seno de 53 menos 122 igual a 0. Estos problemas le van a salir mucho a los ingenieros civiles y mecánicos de acá. En este curso de ingenieros civiles o mecánicos, Sí, profe, mecánicos. Sí, profe. Acá Sí, presentes, bro. profe.
Eso, y eso es los que van a hacer los cohetes. Entonces a ustedes les va a salir mucho este tipo de problemas preguntándoles cuánto es la masa máxima, por ejemplo, que puede tener el semáforo. ¿Cuánto es el ángulo mínimo, máximo que pueden tener? Si puede resistir máximo tal tensión. Estos problemas son típicos allá. Y bueno, entonces ahora simplemente resolver eso. ¿Cómo lo resolverían? Profe, qué pena. Es que se me cortó el internet y me perdí en cuando sacaste T3. Eso lo hicimos acá, mira. Entonces, yo lo que les dije es que ustedes no se tienen que quedar en un solo sitio haciendo el diagrama de fuerzas, sino que nos pasamos aquí a esta unión, a hacer el diagrama de fuerzas acá. Y en esta unión, esa unión siente la tensión T3 hacia arriba y el peso del semáforo hacia abajo. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas ahí verticales, tú tienes que ahí te da T3 hacia arriba menos mg hacia abajo. Entonces ya te salió T3 inmediatamente, porque a ti ya te dieron mg 122 newton. Eso es lo que Ah, quiere decir. Cuando te hagan falta ecuaciones, tú te puedes parar en otros sitios a hacer sumatorias de fuerzas. ¿Listo? ok, sí, listo, profe, gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, a ver, coseno de 53, 0.60. Entonces esto sería T2 por 0.60 menos T1. Coseno de 37 es 0.80, igual 0. El otro es T1 por seno de 37, que es 0.60 también, menos T2 por seno de 53, si son complementarios. 0.80 menos 122 igual 0. En este punto es ya el álgebra que ustedes quieran hacer. Pueden despejar, pueden multiplicar, pueden dividir, lo que quieran. ¿Sí? Como quieran despejarlo, aquí ya da igual. Ya no importa. Entonces, chicos, un minutico para que ustedes lo despejen como quieran. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es escribirlo, ya sea en... Bueno, miramos a ver si me va bien escribiéndolo en me pasa GeoGebra, Profe, señor. ahí el T2 de la segunda ecuación no debería ser positivo, más T2. Sí, señor. Muchas gracias, ¿sí ves? Me salvaste. Entonces voy a abrir acá GeoGebra, el Calculator. Vamos a ver. ¿Será que puedo? Ah, qué lástima que no se puede partir. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Ustedes háganlo lo que quieran. Wolfram Alpha, lo que sea. Yo voy a ver si me funciona con esto. Es mi primera vez haciendo esto acá, entonces yo no sé cómo se escriben las ecuaciones de esto. Creo que se escribe con corchetes. No, lo estoy escribiendo con los dedos, eso es súper incómodo. ¿Y dónde saco los corchetes? Acá. Solve, entonces voy a escribir la primera ecuación. Esta es T2 060, T1 080. Les voy a llamarlo X y Y. X es T1. Bueno, T2 060, 0.6 menos Y 0.8 y esta vaina es igual a 0. Esa es la primera ecuación, coma. La otra es T2 080, T1 060 menos 100, bueno, igual a 122. T2 080. Entonces X 080 y lo sumo a Y 080. Sería, ¿dónde está la X? X 0.8. Opa, la embarré. Así. X por 0.8, por lo escribí mal, más Y por 0.6. Por favor, ustedes también estén haciéndolo para practicar, ¿no? No se queden solo esperando. Eso es una práctica incluso en el examen. Voy a ponerle aquí el por
No dice que la embarre. Voy a agrandar esto, ¿se podrá agrandar un poquito? No sé, no parece. Entonces, ¿ve? Ya me salió. ¿Listo? Él ya resolvió para las dos. Entonces X me da 96 y Y me da 72. X que era T2, ¿no? Entonces sería 72 y 96. ¿Listo? Entonces T1 es igual, T2 es igual, olvidé 72 y 96. ¿Sí les dio lo mismo? Al que lo haya hecho. ¿Alguien lo hizo, mejor dicho? ¿Alguien más lo Estoy abriendo el GeoGebra, pero ya. ¿En qué lo intentaste hacer, David? Ah, no, estoy abriendo el GeoGebra y ya estoy intentando pues poner las ecuaciones. ¿Alguien aquí nunca ha usado GeoGebra? Profe, a mí me dio, pero no usé GeoGebra. Ah, no importa, pero ¿te dio lo mismo? Me dio 73, T1, pero eso igual está cerca. ¿Y el T2 cuánto te dio más? 97, profe. Tenemos ahí una diferencia, pero de pronto es por lo que yo aproximé el coseno y el seno, entonces por eso cambia un poco. Entonces no pasa nada. ¿Listo? Está bien. Gracias. A ti. Entonces tenemos esto, ya está confirmado. ¿Y en qué lo hiciste, Mariana? Pues en la de fuerzas en X despejé T2 y en las fuerzas en Y reemplacé lo que había despejado en T2 y empecé a resolverlo. Y ya. Ah, lo hiciste algebraicamente. Sí. Ah, muy bien. Bueno, listo, perfecto. Entonces, miren, ¿ustedes qué dirían? Recuerden que la pregunta es que si se rompen o no se rompen. Entonces, ¿qué dirían? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Algún? No se rompen, profe. No se rompe porque ambas son menores a 100 newtons, ¿cierto? Gracias. Entonces, no se rompen porque ambas son menores a 100 newtons. Este es el problema, digamos, lo que tenemos que hacer. Si ustedes aumentaran la masa del semáforo y esto aumentara, tendrían que volverlo a resolver para ver. Miren que esta está muy cerca de romperse, ¿cierto? Entonces, estamos en un rango ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo. Ese es el momento de preguntar. Entonces, bueno, esta es la tensión, ahí está, bueno, esto, etcétera. Ahora, por ejemplo, les preguntan a ustedes acá en este problema, aquí no hay fricción todavía. ¿Cuáles son las tensiones? La T1, la T2 y la T3. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Entonces, uno se tiene que parar en cada uno de los cuerpos. Digamos que esta mano está jalando con una tensión T3, ¿cierto? Entonces, si yo me paro en este cuerpo, por ejemplo, acá, en el centro de masa, pues yo sé que yo tengo acá la normal, el peso, y esos dos están balanceados porque no hay movimiento vertical entre nuestros cuerpos. Pero además, horizontalmente, pues él va a sentir a T3 y este va a sentir hacia atrás a T2, ¿cierto? O sea, si ustedes son ese bloque, ustedes sienten que T3, esa cuerda, los jala hacia adelante y que T2 los jala hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo todos o no? En eso. Sí, profe. Sí. Verticalmente yo no lo voy a hacer más porque verticalmente todo está en equilibrio y como no hay fricción, la normal no nos interesa. Entonces voy a hacerlo solo horizontal. Si me paro acá en este, pues yo tendría T2 en esta dirección. Ustedes siempre se paran y piensan respecto a esto, ¿cómo me sentiría esas cuerdas? Eso sería T1. Y este bloquecito está solo. Solamente siente a T1. Entonces la idea es, obviamente como esto se está jalando con una cuerda y estamos asumiendo que las cuerdas no se extienden ni nada de eso, todos van a la misma aceleración. O sea, la aceleración 3 es igual a la aceleración 2, igual a la aceleración 1, todos van a la misma aceleración. Porque pues si yo les digo a ustedes, no, es que se está acelerando a 1 metro por segundo cuadrado y este va a 2 metros por segundo cuadrado, pues eso indica que esta cuerda se está estirando de alguna forma. O bueno, pongámosle 0,2. Se está estirando de alguna forma porque pues hay una parte de la cuerda que va acelerada diferente a otra parte de la cuerda, con velocidades diferentes. Entonces cuando decimos que no se estira, eso implica que todo esto se mueve como un cuerpo rígido en esa dirección y por lo tanto todos llevan la misma aceleración. Entonces, teniendo en cuenta, y esto se le llama una ligadura, opa, teniendo en cuenta esto, esta ligadura, pues ya podemos escribir las ecuaciones de movimiento horizontales para cada uno de ellos. Entonces, empecemos. Para el primero tendríamos T3 menos T2 igual, pero no le podemos poner igual a 0,
porque esto está acelerado. Entonces le tendremos que poner igual a masa 3 por A. ¿Por qué no le pongo A sub 3? Porque ya sabemos que es la misma aceleración para todos. Segundo caso, tendríamos T2, que es para la derecha, menos T1 para la izquierda, igual a masa 2 por A. Y tercer caso, tendríamos T1, que es la única fuerza que actúa, horizontalmente es igual a M1 por A. ¿Está bien? Entonces tenemos que asumir que nos están dando, vamos a asumir que nos dieron T3, ¿sí? Nos dieron esa fuerza con la que se está alando. Entonces, ¿qué incógnitas tenemos? Tendríamos pues las incógnitas de la tensión y también la aceleración. También esa es otra incógnita. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes para resolver este sistema? Va a pintar de otro color de color rojo las incógnitas. Incógnita, incógnita e incógnita. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. ¿Cómo resolverían eso? ¿Qué se les ocurre? Una idea, una idea. A ver, yo espero que me propongan. Profe, Dime. sería como que poner lo que es el T1 en la segunda ecuación y de ahí ir despejando la aceleración. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo creo que esa es la forma más fácil, porque, digamos, es como ir reemplazando esto acá, luego lo que nos dé acá, y ahí podemos sacar todo. ¿Listo? Entonces, T1 es M1 por A. Entonces, si lo reemplazamos en la segunda ecuación, tendríamos T2 menos M1 por A igual a M2 por A, y paso a sumar. Entonces, T2 es igual a M1 por A más M2 por A, y puedo factorizar la aceleración. T2 es la aceleración por M1 más M2. ¿Está bien? Y entonces esta T2 ahora la puedo meter aquí. Entonces me daría T3 menos T2, pero T2 es la aceleración por M1 más M2, igual a M3 por A. Y esto implica, entonces paso a sumar que T3 es igual a M3 por A más A por M1 más M2, y factorizo todo eso, entonces me quedaría T3 es igual a aceleración por M1 más M2 más M3. O sea, miren básicamente que la fuerza que yo estoy haciendo, T3, pues es como si todas las masas estuvieran unidas. Yo estoy jalando a todo el mundo, yo no estoy jalando solo una parte. Y bueno, y aquí podemos sacar la aceleración. La aceleración entonces sería la fuerza que yo hago dividida entre la suma de las masas. Casi siempre, chicos, que ustedes tengan problemas así que salen varias masas, lo de abajo casi siempre les tiene que quedar como una suma de masas. Es muy raro, o sea, es casi más probable que tengan un error si les queda una resta, porque si les queda una resta, ustedes podrían tener aceleración infinita, porque podrían hacer un valor de masas que dé abajo cero, y por cero, pues nos va a mandar a infinito la aceleración. Entonces, eso es una buena verificación, que lo de abajo queden sumas. Entonces, si ya tenemos la aceleración, ya podemos sacar las tensiones. Por ejemplo, T2 es igual a M1 más M2 por la aceleración. Y la aceleración es la fuerza que yo hago sobre la suma de todas las masas. M1 más M2 más M3. Y la tensión 1, pues es la masa 1 por la aceleración, que será la masa 1 por T3 sobre la suma de las masas. Entonces ya resolvimos nuestro problema, ya tenemos todas las tensiones y como ustedes pueden ver, las tensiones son diferentes, ¿cierto? Las tensiones son diferentes. ¿Por qué? Ya cuando uno se pone a mirar ya esto, digamos, habiéndolo resuelto, pues entonces uno encuentra que esto que tenemos acá, esta tensión 3, ella está cargándolos a todos, entonces va a tener que ver con todas las masas. En cambio, la tensión 2 solamente está cargando como a M1 y M2, por eso solamente tiene que ver con ellas dos. Y en cambio, la tensión 1 solamente está cargando pues a la masa 1, y por eso se lo tiene que ver con la masa 1. Entonces ahí uno puede ver toda la diferencia. ¿Listos? ¿Alguna pregunta acá? No, profe. No, que no, listo, gracias. Cuando uno tiene un auto en bajada, entonces aquí nos están diciendo que tenemos un automóvil de masa M sobre un camino cubierto de hielo inclinado en un ángulo teta. Ojo, el camino es hielo.
Entonces nos están diciendo, cuando nos dicen esas cosas en este momento es porque no hay fricción. Entonces, si estuviera en Colombia, entonces aquí aparecerían unos ladrillos, ¿cierto? Le ponen unos ladrillos ahí para que no se deslice. Pero bueno, estamos haciéndolo en Colombia. Entonces, nos dicen, encuentre la aceleración del automóvil si supone que la pista no tiene fricción. Bien, entonces aquí viene otra vez la clave de cómo vamos a dibujar nuestro diagrama de fuerzas. Entonces, voy a hacer la rampa, a ver si la puedo hacer más recta. Entonces acá, vamos a hacer la rampa. Bueno, más bien la incliné demasiado. Así más o menos, listo. Entonces esta es mi rampa. El carro lo vamos a representar como un punto, simplemente, como siempre, ¿cierto? O como una caja, como para que... Pero al final hacemos el diagrama de fuerzas pues en el centro de la caja. Entonces nuestro carro pues va a ser una cajita, ¿listo? Y las fuerzas que actúan sobre él las vamos a pintar. Entonces ayúdenme, ¿qué fuerzas hay sobre ese carro? ¿Qué dibujarían ustedes? La normal. Hay una normal, que sería como así perpendicular a la superficie. ¿Qué más? El peso. Y el peso que siempre es vertical, mg. ¿Y hay algo más? Sí, hay una aceleración. Pero eso no es una fuerza, ¿no? Eso es un resultado de las fuerzas. De fricción, sería fuerza de fricción, ok. La fuerza de fricción faltaría si hubiera fricción. Como nos dijeron que es hielo, entonces vamos a asumir que no hay fricción. Está bien, pero esa hay que tenerla en cuenta. Muy bien. Entonces por ahora serían solamente estas dos fuerzas. Entonces, evidentemente el carro, digamos, se está moviendo hacia adelante, se está acelerando. Sí, hay una aceleración. Esa es la que nos están pidiendo. Entonces aquí es donde viene la clave, chicos. ¿Cómo harían ustedes el sistema de coordenadas? Sabemos que se está deslizando a lo largo de la rampa. ¿Cómo harían ustedes el sistema de coordenadas? Así normal, o sea, mi pregunta es, ¿lo hacemos normal o lo hacemos inclinado? Normal. Vamos a ver cuál es la ventaja de los dos. Los dos están bien, empecemos por ahí. Los dos están bien, no hay ningún problema. Pero hay uno que tiene una ventaja respecto al otro. Observen que si yo pinto la aceleración, en esos dos va a tener un comportamiento diferente. En este la aceleración va así, ¿cierto? Va como digamos a lo largo de la rampa. Y en este la aceleración pues va a lo largo del eje X. Entonces miren que si yo utilizaría en este problema, si yo utilizo los ejes normales, voy a tener que descomponer la aceleración en una aceleración en el eje X y en una aceleración en el eje Y. Mientras que si utilizo los torcidos, pues mi aceleración solamente tiene componentes en el eje X, torcido. Y por lo tanto de pronto es más fácil. No es que esté mal, solo que acá en la primera parte tendríamos que sacar a X, tendríamos que sacar a Y y luego para responder nuestra pregunta tendríamos que sacar a igual a raíz cuadrada de AX al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Es lo único. No es que esté mal, pero es como más trabajo. Entonces, después de mostrarles esto, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuáles ejes escoger? El que está como inclinado. Que está como inclinado, ¿cierto? No es que esté mal el otro, simplemente la vida es más fácil si utilizamos el inclinado. Entonces, el inclinado sería así, o sea, el eje X a lo largo de la rampa y el eje Y acá. Y entonces tendríamos que hacer la sumatoria sobre estos ejes rotados, pero ahora pues obviamente, digamos, no es que se desaparezcan todos los problemas, ahora hay que descomponer a la gravedad en esos ejes inclinados, ¿cierto? Entonces miren que ahora la gravedad tiene una componente, la gravedad tiene aquí una componente G en Y, digamos, y tiene otra componente acá, G en X, y esta misma. Y entonces también hay otra cosa importante, miren, hay otro problema que yo he visto cuando utilizamos estos ángulos torcidos, y es, bueno, este es el ángulo θ de inclinación. ¿Cómo lo represento acá? ¿Cuál será mi ángulo θ dentro de mis ejes originales? Te les voy a enseñar lo siguiente. Me parece a mí que es una buena forma de hacerlo. Para resolver este problema de los ángulos, porque yo no sé si ustedes se complican, pero hay mucha gente que se complica con eso. Imagínense ustedes que tienen unos ejes originales así,
y que tienen unos, esto es Y nuevo, digamos, y esto es X nuevo. Este es el X viejo, este es el Y viejo. Miren que acá este angulito, como lo tenemos, es un horizontal con una diagonal. ¿Qué sería? Que este angulito para nosotros sería como este. Este sería nuestro ángulo. Lo que yo estoy buscando en este problema es, ¿será que ese ángulo es este mismo? O sea, ¿será que ese ángulo es este mismo? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes qué dirían? Entonces, una forma de verlo, pues que a mí me parece que sirve, es la siguiente. Si ven ustedes que como que los ejes rojos rotaron hacia la derecha respecto a los morados, o sea que por ejemplo este se movió hacia acá, está muy grueso. ¿Y cuánto se movió? Se movió lo mismo que el eje X se movió hacia acá. Se movió lo mismo que este eje Y negativo se movió hacia acá. Y se movió lo mismo que este eje X negativo se movió hacia acá. Entonces, ahora ustedes sí me creerían que todos estos ángulos son iguales. Así, sí, profe. Así sí, ¿cierto? O la otra es que como ustedes son todos románticos y entonces van a deshojar la margarita, entonces dicen, este sí, este no, este sí, este no, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. O sea, eso va alternado. Obviamente, tiene que ir alternado porque pues este no es el ángulo complementario. Pero entonces pueden hacerlo así también, no pintan simplemente. Entonces sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pero la verdadera causa, la verdadera explicación es porque pues es una rotación rígida, entonces todos nuestros ejes se han desplazado al mismo ángulo cuando rotaron. Entonces, digamos que viéndolo así, podemos afirmar con total certeza que sí, que si este es mi ángulo teta y yo vengo y pinto acá mis ejes, entonces este también me va a dar, este es el ángulo teta y este también es el ángulo teta. ¿Listo? Esa es la manera en la que uno puede saber cuál es el ángulo. Entonces ahora lo que necesito es que ustedes terminen de resolver el problema. Ahora lo van a hacer ustedes. Ya está esto. Tienen que ustedes decirme cuánto es la aceleración A. Entonces tienen que ser sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, o lo que sea. Entonces háganlo, les doy un minutico para que me cuenten cuánto les da, por favor. ¿El asistente de ruleta está por ahí? Sí, profe, sí, señor. ¿Me recuerdas tu nombre? Daniel, profe. Daniel, para no estarte diciendo el asistente de ruleta. Entonces, Daniel, ¿tú me puedes por favor decir un nombre que Sí, salga? profe, ya la giro. Gracias. Lina María Rodríguez Mila, profe. Lina María, ¿tú estás por ahí? Gracias, Daniel. Con gusto, profe. Dime. Lina, simplemente es para que tú nos cuentes después cuánto te dio la aceleración, que saliste por suerte, saliste, te Es que se ganaste me el premio. cortó, no te escuché bien. Que saliste y te ganaste el premio de decirnos después cuánto te da la aceleración. ¿Listo? Entonces hazlo y en un minutico nos cuentas. Listo. Profe, ¿podrás agrandar un poco como la imagen? Como ponerla más lejos. No sé si me entiendes. Porfa. ¿Agrandarla o alejarla? Alejarla. Eso ahí. ¿Así está bien? Sí, gracias, profe. Lina, vas a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Si tienes problemas con el sonido, tranquila que puedes escribir también en el chat. Y les pregunto a todos también, de pronto si nos pueden dar el consejo. Si queremos averiguar solamente a ¿por dónde harían ustedes la sumatoria de fuerzas? En X. En X, sí. Así como dice Sebastián, en X. ¿Y cuál es la justificación? Pues porque la aceleración está completamente en X. Entonces arranquemos por ahí para relacionar de una vez. Entonces, Lina, ¿ya lo lograste? ¿Tienes algo o esperamos un poquito más? No hay ningún problema. La recomendación es hacer la sumatoria en el eje. Dime. Me está cortando mucho la llamada, entonces escucho a media. Sí, sí, también te escuchamos a pedacitos. No te preocupes, si quieres, puedes escribirlo después y más bien
pasamos ahorita a otra persona, por lo que tú tienes como un problema ahí con el sonido, entonces tranquila. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo ideal será hacer la sumatoria en el eje X porque ahí está la aceleración. Entonces, hagámosla. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a darnos masa por aceleración en X, que es masa por A. No la pueden igualar a cero. Si lo igualan a cero es como si no hubiera aceleración. Entonces están respondiendo a la pregunta de la aceleración diciendo que la aceleración es cero, lo cual es falso. Entonces lo igualamos a masa por aceleración. Aceleración es nuestra incógnita. ¿Y qué fuerzas hay en el eje X? Tenemos la normal solamente vale en el eje Y, y la gravedad tiene una componente en el eje X, esta. Miren que esa componente es opuesta al ángulo. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Va con seno o va con coseno? Si es opuesta. Seno. Con seno. Entonces, simplemente la única fuerza que tenemos en el eje X, que es positiva, porque va en esta dirección, sería simplemente más mg por seno de teta igual a m por a. Se nos van las dos masas y nos queda inmediatamente que la aceleración es la gravedad por el seno de teta. Y listo. Esa es la respuesta a la pregunta. Aceleración es g por seno de teta. Para que uno se dé cuenta si esto tiene sentido o no, pues uno puede pensar dos casos límites. Primer caso límite, en donde eso es horizontal, o sea, teta vale 0. Y si teta vale 0, pues no debería haber aceleración, ¿cierto? Porque la gravedad no estaría jalando nada. Entonces, el seno de 0 es 0, entonces la aceleración nos da 0. Entonces, tiene sentido. Y el otro caso límite, pues es cuando está completamente vertical, porque uno está tan borracho que parqueó el carro en un precipicio. Entonces, aquí teta vale 90 grados, o pi medios. Y entonces el seno de 90 nos da precisamente 1. Entonces eso nos dice que la aceleración es la de la gravedad. Y sí, la aceleración es la de la gravedad, pues porque va a caer completamente con la aceleración g. Entonces, tiene sentido, parece que sí está correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue lo que hice ahí para sacar la aceleración? Yo sé que me demoro harto explicando cosas, pero es que precisamente el objetivo de esta primera parte es los detallitos del eje rotado, del por qué, sí, esas cosas, pero ya el problema es una bobada realmente. ¿Alguna pregunta? Aunque el problema es una bobada, pueden haber preguntas. ¿Alguna pregunta? Por tercera vez pregunta. No, profe. Bueno, Una cosa, entonces, sí, si me escuchas bien, es que no hay luz en mi casa y estoy con los datos del celular, entonces no sé si se escuche bien. se escucha bastante bien, no te Dale, preocupes. gracias. Gracias. Bueno, bien, entonces ahora hagamos la segunda, dice. Suponga que el automóvil se libera de reposo desde lo alto del plano y la distancia desde la defensa frontal del automóvil hasta el fondo del plano inclinado es d. ¿Cuánto tarda la defensa frontal en recorrer, en llegar al fondo de la colina y cuál es la rapidez del automóvil cuando llega ahí? O sea, lo que nos están diciendo es, mire, se ya calculó la aceleración. Ahora imagínese que hasta que llega aquí la punta del carro, la punta del frente, ¿sí? Pues esto es una distancia d. Vamos a llamarla d. La aceleración, mire que la aceleración es constante, porque g es constante y el ángulo es constante, o sea que esto es movimiento uniformemente acelerado. Entonces nos están diciendo, bueno, si usted conoce que la distancia es d, ¿en cuánto tiempo llega aquí abajo? ¿Y cuál es su velocidad final ahí? Entonces, como esto es movimiento uniformemente acelerado, pues esa respuesta la podemos hacer bastante fácil, ¿cierto? Movimiento uniformemente acelerado nos indica que x es igual a x sub 0 más b sub 0 en x por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración en x, bueno, esto es en x todo, el x torcido por el tiempo. Y también tenemos que velocidad final en x al cuadrado es igual, bueno, esa componente más 2 veces aceleración en x por el cambio en x. Entonces, si queremos averiguar la velocidad final cuando llega aquí abajo, ¿cuál de esas tres ecuaciones usaríamos? Del movimiento uniformemente acelerado. Teniendo la distancia d y teniendo la aceleración. La aceleración la tenemos y la distancia d también. Pues
Yo usaría la primera para sacar el tiempo y luego la segunda. Muy bien, esa es una forma de hacerlo. Entonces, también lo podríamos hacer. Otra forma que podríamos hacer también sería utilizar la tercera directamente. Esto nos daría que la velocidad final en el cuadrado es igual a la inicial, que es 0, 0, más 2 por la aceleración, que es g seno de teta, por la distancia, que es d. Entonces, mira que aquí nos sale inmediatamente que la velocidad final en el eje X es raíz de 2g d seno de teta, ¿listo? Y la otra, para sacar el tiempo, pues nos toca hacer lo que tú dices. Para sacar el tiempo, entonces tendríamos que escribir esta. ¿Cuánto es la distancia final, la posición final en el eje X? D. Eso fue lo que recorrió. ¿Cuánto es la posición inicial? Pues como ponemos nuestros ejes aquí en este punto donde arranca todo, pues es 0. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Como arranca del reposo, pues eso es 0. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es g por seno de teta. Todo esto por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces mira que como tú dijiste, aquí podemos despejar el tiempo. Tendríamos tiempo al cuadrado es igual a 2d sobre g por seno de teta. Y por lo tanto el tiempo que se demora en llegar allá es raíz de 2d sobre g por seno de teta. Ya tenemos el tiempo. Y tú decías que lo podemos meter en la segunda ecuación, ¿cierto? Para sacar la velocidad final. Entonces sí, mira que nos va a dar lo mismo. F de x es igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración, que es g por seno de teta, por el tiempo. Pero el tiempo dio toda esa raíz rara. 2d sobre g seno de teta. Entonces simplemente simplificamos porque esto es como la raíz al cuadrado. Entonces al final nos queda raíz de 2g por d por seno de teta. O sea, nos dan iguales, cualquiera de las dos. O sea que estamos aplicando cinemática. Estamos haciendo movimiento uniformemente acelerado. ¿Alguna pregunta entonces en la solución de este problema? En donde, digamos, yo me dediqué mucho más fue como a lo de los ejes rotados y eso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listos. Gracias. Entonces, bueno, ahí está. Aquí hay más ejemplitos de bloques y fuerzas de reacción. Entonces yo quiero ya que ustedes hagan un problemita. Me va a pasar acá de pronto el taller. Aquí está el taller de leyes del movimiento. Entonces vamos a hacer aquí voy a ponerles a que ustedes hagan ya Empecemos por el primero, el más fácil. Dice, solo hay dos fuerzas horizontales que actúan sobre un cuerpo de 3 kilogramos que se puede mover sobre un piso sin fricción. Una fuerza es de 9 newtons, que actúa hacia el este. Entonces, antes de seguir, les voy a pintar, pues, digamos que cuando uno habla de eso es que estamos mirando desde arriba, y el este es hacia acá, este es el oeste o el west, este es el norte y este es el sur. ¿Listo? Entonces dicen que hay una fuerza de 9 newtons que actúa hacia el este. Entonces, tenemos una fuerza hacia acá de 9 newtons. Y la otra es de 8 newtons actuando a 62 grados norte del oeste. Quiero que entendamos eso. ¿Qué quiere decir norte del oeste? ¿Será acá o será acá? ¿La primera o la segunda? Yo diría que la primera. Yo también. El norte del oeste es párense en el oeste y muévanse hacia el norte. Entonces nos están diciendo que a 62 grados norte del oeste. Entonces sería una cosa como así. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuál será el ángulo? ¿Será este o será este? ¿El primero o el segundo? Segundo. Yo pensaría que es el primero. ¿Sabes por qué? Yo entiendo que o sea, lo voy a borrar para que lo hagamos. Este yo lo entiendo como que va hacia el norte del oeste. Upa. Este otro, yo lo entiendo que va hacia el occidente o hacia el oeste del norte. ¿Listo? Entonces, por esa razón, si me dicen norte del oeste, quiere decir parto del oeste y me muevo hacia el norte. Entonces, es este ángulo. ¿Estamos? ¿Queda claro cómo entender eso?
Sí, profe. Listo. Entonces, listo. Háganle ustedes, esta otra fuerza es de 8 newtons y les están pidiendo a ustedes cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo. Magnitud de la aceleración. Obviamente eso es un vector. Obviamente tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, entonces nos están pidiendo eso. Entonces ustedes tienen que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración en Y, despejan cada una de las aceleraciones y luego con eso pues la magnitud de la aceleración sería la raíz cuadrada de AX al cuadrado más allá al cuadrado. Eso es lo que tienen que calcular y para eso vamos a hacer que trabajen en esto. Microsoft Teams tiene muchas cosas que no me gustan, pero esto sí me gusta. Es mucho más avanzado que Google Meet. Entonces ahí va, ya los estoy abriendo, ya los está lanzando para allá, para que por favor hagan este problema y volvemos en un par de minutos. Unos 4 minutos. Por la fuerza. Y listo, ya nos da aceleración. Fuerza dividido masa. Y listo. Uy, espérate que ahí se va el audio horrible. Listo, ya volvimos. Entonces, quisiera saber si de pronto José Nicolás Escobar nos cuenta cuánto te dio. ¿Cómo lo hiciste? Si tienes posible conexión o no. Profe, tiene problemas con internet, pero me dijo que le dio 0,64. 0,64. Bueno, aquí dice que tiene que dar 2.9. ¿Alguien? No, profe, no, la verdad, a la final no entendí cómo hacerlo bien, profe. Listo, eso es normal, eso está bien. Pero vamos entonces, o sea, lo más importante es que ustedes intentaron. Y vamos a comparar. De pronto yo me equivoqué con la forma del ángulo. Entonces yo voy a resolverlo rápidamente y ustedes pues me van a corregir o van a comparar con lo que ustedes hicieron. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje X nos daría masa por aceleración en el eje X y esto es igual a 9 newtons, esa no hay que descomponerla y es positiva, ¿cierto? Entonces más 9 porque va hacia la derecha. Es el eje horizontal X positivo normal de siempre. Menos la componente de esa fuerza de 8 newtons que va hacia la izquierda. Entonces, estamos sacando esta componente que es adyacente. ¿Eso va con seno o Con coseno, profe. con coseno? Gracias, porque esa es la adyacente. Entonces, esto nos daría, voy a hacerlo rápidamente, esto nos daría 8 por de 2 cos igual, tiene más 9. Entonces, esto me dio 5.24 newtons. Y como la masa es 3 kilogramos, esto quiere decir que la aceleración en el eje X pues es 5.24 newtons sobre 3 kilogramos, pasé a dividir la masa. Esto nos da 1.75 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿No? por ahora. Listo. Y ahora en el eje Y. En el eje Y solamente tenemos esta componente vertical. No hay más. Entonces tendríamos que en el eje Y la suma es masa por aceleración en el eje Y, y eso sería, la única fuerza sería 8 newtons por seno, porque es el opuesto, de 62 grados. Eso nos da 8 por, daría 7.06. 7.06 newtons. Y de nuevo, pues la aceleración en Y sería 7.06 dividido entre la masa que es 3 kilogramos. Y esto nos da que la aceleración en el eje Y es 2.35 metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos aceleración en el eje X y tenemos aceleración en el eje Y. Entonces nuestra aceleración final pues va a ser simplemente el módulo de esto, raíz cuadrada de 1.75 al cuadrado más 2.35 al cuadrado. Y eso nos da ¿cuánto? Da 2.9, 2.93 metros sobre segundo cuadrado, que es esta respuesta.
Entonces, ¿alguien me quiere contar cómo en qué parte fue que se equivocó de pronto para que no le hubiera dado? Para que aprendamos todos. No, profe, la verdad fue falta de tiempo. Falta de tiempo, o sea, ibas bien, pero te faltó tiempo, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Y alguien más? ¿O a todos les faltó solamente tiempo? Yo me enredé con el seno y el coseno, profe. Ok. ¿Ya te quedó A mí más también me claro? pasó lo mismo. Listo. ¿Y a ustedes les quedó más claro ahora? Sí, profe, ya. Listo, listo. Para eso son estos problemas. Bueno, vamos a ver. Ese era un problema de un puntico, pero como pueden ver, incluso si es de un puntico, uno a veces se enreda, ¿no? Miremos este que está aquí a la derecha, el 6. Dice, ustedes están haciendo como una pelea en dos dimensiones de a ver quién gana, jalando esa llanta. Entonces todos Alex, Charles y Betty están todos jalando esa llanta en los ángulos así que se muestran. Entonces ustedes les están mostrando que entre Alex y Betty hay 137 grados. Se mantiene estacionaria la llanta, o sea que la aceleración de la llanta es 0. ¿Ok? Voy a pintarlo un poquito más arriba de esta. La aceleración de la llanta es 0. O sea que sumatoria de fuerzas nos tiene que dar 0. Nos dicen que Alex ala con una fuerza de magnitud de 220, o sea que esta fuerza la tenemos 220 newtons. Charles la ala con una de 170 newtons. Y noten que la dirección de la fuerza de Charles, o sea, este ángulo, no nos lo dieron. ¿Listo? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de Betty? ¿Sí? Fuerza de Betty, ¿cuánto es? Entonces, pilas con lo que nos están diciendo. Nos están diciendo, nos están dando los valores de dos fuerzas, nos están dando un ángulo relativo entre esas fuerzas. No nos están dando la fuerza de Betty, no nos están dando el ángulo de Charles. Y nos piden que calculemos cuánto es la fuerza de Betty. Tenemos dos incógnitas, tenemos que calcular una. Entonces, otra vez, los voy a mandar a resolver estos solos. Pues no solos, quiero decir, entre ustedes, para que lo planteen y luego comparamos con la solución. ¿Ok? Entonces, chao. Ahí van otra vez en los mismos. Después los cambio al azar otra vez, pero por ahora se van en los mismos. Vale, perfecto. Porque se me dio un valor como raro, pero pues yo le puse bien todo, entonces se me hizo raro. Listo, volvimos. Carlos. Esperando que termine de cerrar todos. Falta uno. Listo. Esperemos. Falta. Listo. Ya están todos de vuelta. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, aquí la clave, de nuevo, es para que ustedes comparen, ¿no? La clave es cómo ponemos nuestros ejes y cómo hacemos para calcular la información que nos dan. Yo decidí colocar los ejes que son... yo no les estoy compartiendo Profe, pantalla. perdón, ¿estás compartiendo pantalla? ¿Eso qué Profe, es? no estás compartiendo pantalla. Sí, me puede dar cuenta, gracias. Ya estoy compartiéndola, ya la deberían estar viendo. ¿La están viendo? Sí, profe, gracias. A ustedes. Entonces, la clave aquí es cómo vamos a descomponer las fuerzas. Y como hay que descomponerlas, hay que escoger un sistema de coordenadas. Y entonces, lo más importante es, ¿y cómo ponemos el sistema de coordenadas? Pues la verdad realmente no importa, ¿sí? Pero como lo pongamos, tenemos que tener en cuenta que va a haber algo que no conocemos, que es el ángulo de Charles y la fuerza de Betty. Entonces vamos a simplemente a poner nuestro sistema de coordenadas, descomponer y ver qué pasa. Entonces yo lo puse así, miren, yo alineé el eje vertical con la fuerza de Betty y entonces, como a mí me dieron el ángulo entre Betty y Alex y yo sé que tengo, voy a ponerlo aquí otro color, yo sé que aquí tengo 90 grados, ¿cierto? Y todo este ángulo es 137, pues lo que me falta es 47. Entonces yo sé que este ángulo de acá localmente es 47 grados. Y con eso, pues yo hice la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, primero la hice en el eje X, y en el eje X, entonces, ¿qué tengo? En el eje X tengo esta componente positiva de la fuerza de Charles, que sería 170, que ese módulo sí lo conozco, por el coseno de teta, ese ángulo no lo conozco. Y esa es positiva, porque va para la derecha. Menos 220
por coseno de 47, que ese fue el que acabamos de sacar. Entonces miren que acá en esta ecuación, como todo esto es igual a 0 porque está en equilibrio, miren que aquí yo puedo despejar coseno de teta. Saqué coseno de teta y por lo tanto pude despejar el ángulo teta, el que desconocía. Entonces ya lo pude despejar y ya con eso me queda mucho más fácil porque ya tengo mi ángulo teta, ¿sí? Ya está listo mi angulito. Entonces, ahora me queda la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero yo ya tengo el ángulo teta. Entonces me queda más fácil. Miren, tengo en el eje Y esta componente vertical, que será 220 por seno de 47, porque es el opuesto. Estamos sacando esta componente vertical. Es el opuesto a mi ángulo 47. Más 170 la de Charles por seno de 28, porque es el opuesto. Va por seno. Y 28 lo acabamos de sacar. Y todo eso menos la fuerza de Betty, que es hacia abajo. Y no hay que descomponerla. Entonces miren que todo esto ya lo conocemos. Entonces metemos los valores, despejamos FB y al final me da que FB es 241, o sea, Betty es la más fuerte. Y está hablando con 241 newtons, que es la respuesta correcta. Entonces, ¿les dio? Tengo una pregunta, profe. Sí. Yo hice básicamente el mismo proceso, pero saqué el ángulo que sacaste ahí de 47, lo saqué de forma diferente. No fue el ángulo entre X, entre el eje X y el vector, sino era el eje Y y el vector. Lo que hice fue coger los 137 y los resté con 180. Pero me dio diferente igualmente el valor de la fuerza al final. Pues tendría que, o sea, la verdad es que te tiene que dar igual, realmente te tiene que dar igual. Sí. Entonces tú dices que te dio fue este ángulo, ¿cierto? Este fue el que utilizaste. No veo nada. Ah, sí, ese. O sea que es un ángulo de 43. De 43, sí. Exacto, pero entonces ahora lo que tienes que tener cuidado es que cuando hagas sumatoриas en el eje X, esta componente en el eje X de la fuerza de Alex, por ejemplo, es Sí. opuesta al ángulo que tú hiciste. Ajá, es seno. Entonces sería con seno, aquí sería con seno de 43 en vez de Sí. coseno de 47. Y te Sí. tiene que dar el mismo coseno de teta. O sea, Ajá. esto se reemplazaría por seno de 43. ¿Te da diferente o te da igual? 220 por seno de 43 sobre 170. Lo voy a hacer. 43 seno por 220 sobre 170 igual. Me da lo mismo, me da 0.88. Uy, la embarré entonces yo. Sí, ahí la embarraste en alguna cosa algebraica. Y luego el ángulo me da 28, me da exactamente igual. Entonces, digamos, si ves que no importa. El 200, sí. Ah, no. What? Sí, 0.88. Y el menos seno de eso. Eso. Ah, ok, ya sé en dónde la embarré. ¿En dónde? Cuéntanos. Creo. Ah, no, espérate, ¿qué? El valor, cuando despejas el seno que está, es 170 newtons por seno de teta, igual a 220 newtons por seno de 43, ¿verdad? Y pasa a ser No. 170 a Oye, dividir. ojo que esto no es seno de teta, esto es coseno. ¿Por qué? Sí, no, pero Porque ¿qué? estamos haciendo esta componente horizontal, entonces es la adyacente al ángulo. Entonces es Sí. con coseno. Y esta componente horizontal es con seno. O sea, tu ecuación, la que te debe haber dado a ti, es 170 coseno de teta menos 220 seno de 43 igual a 0. Esta es la ecuación que te debe haber dado a ti. También embarré en eso. Lo que hice fue que saqué fue el ángulo de Charles con respecto al eje Y y no el eje X. Ahí la embarré. Ok, entonces estamos hablando de cosas diferentes, pero te tendría que haber dado 72, entonces. ¿El ¿Cierto? ángulo? Este ángulo respecto al eje Y, Me dio te tenía que haber dado 66.5. Pues no, si a mí me da 28 este de aquí abajo, el otro te tiene que dar 72. Ah, no, mentira, 62 para que te dé 90 grados. 62. Ay, juegui. ¿Ok? Pero al final te tiene que dar exactamente el mismo valor de la fuerza, de la magnitud. Esa magnitud no va a cambiar independiente de los ángulos. Bueno, Ok, listo, bro. Voy a revisar qué hice mal.
Listo. ¿Alguien Profe, más quiere compartir de pronto un error? yo tengo una pregunta. Profe, ¿el ángulo se pudo haber hallado despejándolo desde la fórmula de la magnitud? Es que yo tuve en cuenta, por ejemplo, como ahí decía que la aceleración era igual a cero, pues yo simplemente dije la magnitud es igual a cero, reemplazo, pues ya tengo la sumatoria de las fuerzas en X, la reemplazo, pues reemplazo todos esos valores en la fórmula y después despejo el ángulo. Pero no entiendo, espera, tú hiciste sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y Ajá, y tienes como incógnita la fuerza de Betty y el ángulo, ¿cierto? Entonces después sí, sí, sí. sacaste de ahí que esas aceleraciones te tienen que dar cero, Ajá. e igualaste a cero cada una de esas sumas, básicamente, y ahí despejaste, supongo que sí, o sea, ya tocaría ver, lo importante es que nunca vayan a hacer lo siguiente, o sea, no pueden hacer como 220 más 170 más fuerza de Betty igual a cero. Eso es lo que no se puede hacer. Eso no fue lo que hiciste, ¿cierto? No, no, no. Ah, bueno. ¿Y esto por qué no lo pueden hacer? Porque pilas, porque aquí están sumando magnitudes, pero ustedes tienen son vectores y los vectores no se suman de esta manera, eso es lo único. Entonces yo supondría que sí, pero no entiendo bien tu procedimiento, me tocaría verlo, pero pues quiero decir más bien es que como que esta forma en que la hice yo no es la única, ¿no? Entonces también lo puedes hacer allá teniendo en cuenta que las aceleraciones son cero en ambos casos. Ok, ok. Y la otra pregunta es, yo puse el eje en la mano de Betty, entonces pues al momento de tomar el ángulo yo lo tomé como 137. Pues el ángulo desde Betty hasta Alex, ¿estaría bien o me tocaría hacer o sea, calcular el ángulo? No entiendo. Lo hiciste diferente a como yo. Mira que mi eje Sí, pasa por donde... no, o sea, yo puse el eje directamente en la mano de Betty. ¿El origen? ¿Te refieres al origen? Exacto. O sea, tú hiciste esto. Más abajo, Acá. para tener en cuenta más abajo. O sea, desde donde yo tengo en cuenta que ese ángulo que hay entre Betty y la otra persona arriba, no veo el nombre, es 137. Exacto, exacto, desde ahí. Da igual, o sea, no importa, digamos, realmente el origen. Sin embargo, yo lo hice acá fue porque como nos están diciendo es que es la mano, perdón, la llanta la que está quieta, pues yo me paro como en el centro de masa de la llanta, no por allá en la mano de Betty. Pero igual, mira Ok. que desde este punto, este ángulo sigue siendo 137, no cambia. O si lo haces desde acá, entonces, digamos que tú localmente, o sea, cuando tú pones este origen, tú tienes que representar todas las fuerzas en ese punto. Entonces, tendrías que pintar acá la fuerza de Charles. O sea, si ves que al final estás pintando como en el centro de la llanta, Sí, porque es que si tú te paras acá y dices, no, es que yo estoy parado en Betty, no, ahora te toca ponerte a pintar los músculos de Betty, hacia dónde la alan, la fricción, todo ese rollo. Entonces, como en este ok, momento el cuerpo, vamos de referencia, nuestro cuerpo de referencia a la llanta, pues por esa razón es preferible que nos paremos ahí para pintar las fuerzas que están actuando sobre la llanta. Entonces, es como más fácil para entenderlo. ok, ok. Listo. ¿Más preguntas o se entendió? Ya me dio, profe. Perfecto, felicitaciones. La embarré en la calculadora. Puse lo que no era. Hay que tener mucho cuidado porque ustedes en general a veces tienen como la idea, pero no, pero se equivocan metiendo el dedo ahí en la calculadora y pues eso no tiene sentido, ¿no? Pero como ingenieros tienen que hacer todo y todo bien, o sea, tanto pensarlo, plantearlo y reemplazar, todo tiene que estar bien. No pueden equivocarse en ninguno de esos pasos. Bueno, y ahora voy a volver a la otra presentación. Aquí hay un problemita que es de pensar. Hay que leer un poquitico, sí, hay que imaginarse un poquito de esto. Estos problemas a mí me gustan. Este es un ejemplo de la Halley, porque no todo se hace como a fuerza bruta, no todo es simplemente sumatoria de fuerzas igual, se hace sumatoria de fuerzas, sino que uno tiene que pensar un poquito a veces, y estos son problemas típicos que uno saca, digamos, con un parcial y cosas de ese estilo. Entonces, voy a traducirlo así a las malas. Básicamente nos están diciendo, miren, ustedes tienen un bloque ahí en el lado izquierdo, está ese bloque que tiene una fuerza F1 que puede estar en cualquier ángulo teta. Entonces, nos están diciendo lo siguiente, ustedes tienen que sacar información de esa gráfica, no simplemente hacer sumatoria y ya. Y nos dicen que hay dos fuerzas que están aplicadas sobre ese bloque.
el bloque nos dieron la masa, 4 kilogramos, aquí está. La masa del bloque es 4 kilogramos y está en un piso sin fricción, entonces no hay fricción, olvidémonos de eso. Solamente se está mostrando la función, la fuerza F1, pero no conocemos cuánto es la fuerza F2 ni hacia dónde va. ¿Ok? Nos dicen que la fuerza F1 tiene una magnitud fija, o sea, la magnitud es constante y no puede cambiar, pero se puede ajustar el ángulo, o sea, ustedes pueden poner en ángulo 0, en ángulo 45 grados, en ángulo 30, etc. Entonces observen la clave de esto. Les están diciendo que la fuerza F2 es horizontal y está fija tanto en magnitud como en ángulo. F2 es horizontal y está fija en magnitud y en ángulo, pero no sabemos hacia dónde va realmente, si va en la misma dirección de F1 o si va en dirección contraria. Luego nos dicen que la figura en la parte B nos da la aceleración del bloque, o sea, la aceleración neta, ¿sí? En función del ángulo teta de la fuerza 1, para teta que está variando entre 0 y 90. Entonces nos preguntan, ¿cuánto es el valor de la aceleración si el ángulo vale 180? Pero miren que ustedes no lo pueden sacar de ahí, porque ahí está solo la gráfica de 0 a 90. Entonces esa es la pregunta. Entonces uno tiene que empezar a analizar esas figuras, que es lo que le están diciendo. Entonces, primero que todo, hay una fuerza que no conocemos hacia dónde va, que sabemos que es horizontal, y tiene magnitud fija, o sea, no cambia ni dirección ni nada, la única que cambia es F1. Si yo grafico acá, digamos, más bien, si yo hago una sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, esto me tiene que dar la masa por la aceleración en X, que es esta misma aceleración en X. Y las fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas horizontales, pues sería la componente horizontal de F1, que es adyacente, o sea, va con coseno, sería F1, coseno de teta, más la fuerza F2, que no sabemos, yo le pongo más, pero puede ser que resulte negativa, pero nos dijeron que era horizontal, entonces más F2. Y esto me tiene que dar la masa por la aceleración en el eje X. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Miren, yo estoy haciendo esto es para encontrar una relación entre la aceleración y el ángulo, que es precisamente lo que está en esta curva, una aceleración y un ángulo. Entonces, la aceleración en el eje X va a ser igual a F1 por coseno de teta sobre la masa más F2 sobre la masa. Y acá es donde tenemos que empezar a interpretar qué datos podríamos sacar. Entonces, ustedes van a la figura. Miren que aquí ya tenemos una relación, quiero hacer énfasis en eso, miren, tenemos una relación entre la aceleración, o sea, el eje Y, una aceleración y el ángulo. Y el ángulo, ¿ok? Entonces ya podemos empezar a sacar de esta expresión teórica información de la gráfica. Por ejemplo, ¿qué significará cuando el ángulo vale 0? O sea, el primer punto acá. ¿Qué podríamos decir? Entonces, por ejemplo, si teta vale 0 grados, eso lo que quiere decir es que nuestra fuerza F1 es completamente horizontal. Reemplacemos los valores que podemos sacar entonces de la gráfica en nuestra expresión teórica aquí. ¿Cuánto vale la aceleración cuando el ángulo vale 0? ¿Qué dirían ustedes? 3. 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos 3 metros sobre segundo cuadrado, que es esta aceleración, igual a F1 por coseno de 0 grados sobre la masa, que es 4, más F2 sobre la masa, que es 4. O sea que esto al final es F1 cuartos más F2 cuartos. Sí, esto nos está dando 3. Una ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2, F1 y F2. Entonces, tenemos una ecuación con 2 incógnitas. Necesitamos otra ecuación. ¿Qué otra información podrían sacar ustedes ahí de la figura? ¿Qué otro ángulo utilizarían que se vea fácil de usar? Por ejemplo, el 90 grados más o menos y la aceleración sería 0,5. Perfecto. Entonces, otro que es fácil, se puede usar cualquiera, pero otro que es fácil es el de 90 grados, que implica que F1 es completamente vertical, ¿sí o no? Entonces, cuando está a 90 grados, la ecuación teórica, de nuevo, la que tenemos acá a la izquierda,
Nuestra ecuación teórica nos está diciendo la aceleración vale esto que está aquí, o sea, 0.5. Entonces tendríamos 0.5 metros sobre segundo cuadrado igual a F1 por coseno de 90 sobre 4 más F2 sobre 4. ¿Cuánto vale coseno de 90? ¿O cuánto es la componente horizontal de una fuerza que es completamente vertical? Eso es 0, ¿no? 0, profe. Coseno de 90 nos da 0. Entonces esto al final nos da F2 cuartos. O sea que esto al final nos da que eso es igual a 0.5. Y miren, de aquí podemos despejar F2. O sea, la clave fue haber encontrado esta ecuación teórica que me describe mi curva. Entonces al final tenemos que F2 es igual a 4 por 0.5, o sea que F2 es 2. Y como F2 es 2, lo podemos meter acá para despejar F1. Tendríamos F1 cuartos más 2 cuartos igual a 3. Esto nos daría entonces F1 cuartos igual a 3 menos 2 cuartos o menos un medio. Entonces F1 nos daría 4 por 3 menos 2 por 4 sobre 4. Se me va esto con esto. Y me daría 12 menos 2, o sea 10. Y pues ya miren, con esto tenemos todo, porque ya tenemos F1, tenemos F2, entonces ya lo podemos meter todo aquí en nuestra expresión. La aceleración en función de cualquier ángulo va a ser igual a F1, que es 10, por coseno del ángulo sobre la masa, que es 4, más F2, que es 0.5 y nos dio positivo, sobre 4. Y entonces ahora ustedes podrían responder fácilmente la pregunta: ¿cuánto vale la aceleración cuando θ vale 180? Pues simplemente reemplacen aquí el ángulo por 180. A x en 180 grados será igual a 10 por coseno de 180 grados más 0.5 sobre 4. ¿Y eso cuánto nos daría? Coseno de 180 es menos 1. Entonces sería menos 10 cuartos más 0.5 sobre 4. Esto daría menos 9.5 cuartos. ¿Y esto nos daría cuánto? 2.375. Entonces esto nos daría menos 2.375 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, como pueden ver, este ejercicio es un poquito diferente, ¿no? No es solamente sumatoria de fuerzas, sino que hay que analizar, hay que tratar de despejar lo que está en el eje Y, esa es la clave, despejar lo que está en el eje Y, para ver cómo se relaciona con el eje X y sacar información de la figura. Entonces ustedes van escogiendo puntos que les interesen, o la pendiente, o las asíntotas, lo que sea, depende de la figura. En este caso utilizamos 2 puntos, y con esos 2 puntos podemos sacar información suficiente para sacar los 2 parámetros que no conocíamos, que eran F1 y F2, y con eso pues ya pudimos resolver nuestro problema en cualquier situación. ¿Alguna pregunta ahí? Este tipo de problemas son los que uno espera que ustedes logren resolver gracias a su formación universitaria, ¿sí? Entonces, para eso es que lo estamos haciendo, para prepararnos y volvernos unos duros. La primera vez que se ve, obviamente, debe ser un poco raro, pero pues la práctica hace el maestro. Profe, una pregunta. El 180 que está al lado de la aceleración es simbólico, ¿cierto? O sea, es como para decir que es 180, pero no aplica como, ¿cierto? Ah, sí, es que, no, sí, o sea, lo que lo puse ahí es como la aceleración quedó, mira que la aceleración es como una función del ángulo, ¿sí? Es como si AX es una función del ángulo, porque la única variable es la que depende de θ, entonces por eso puse cuando el ángulo valga 180, pero es simplemente para indicar que estamos calculando la aceleración para un ángulo de 180, no una multiplicación. Ok, listo, perfecto, gracias. Listos. Entonces, ¿más preguntas o les... Bueno, entonces, bueno, aquí está la forma de resolverlo. Bueno, es muy parecido a lo que hicimos, ¿sí? Se sacan los puntos, etcétera, etcétera. Después vienen unas cosas que vamos a ver después también de cuando están aceleradas. Y miren que esto siguen siendo aplicaciones, ¿listo?
la máquina de Atwood, entonces conectados por cuerdas, qué significa estar conectados por cuerdas, y después viene la fricción. Entonces, chicos, les pido por favor que empiecen ustedes a hacer ejercicios. El jueves vamos a seguir haciendo problemas. Vamos a hacer un Kahoot en donde ustedes ya tienen que hacerlos solos, pero también vamos a hacer más taller y taller y taller y taller y taller, porque eso es la clave de lo que queda ahora, ¿está bien? Entonces, por favor, empiecen a hacer ejercicios de verdad, porque ustedes necesitan llegar más preparados. Si ustedes no hacen ni un ejercicio antes de la siguiente clase, pues llegan muy en cero y no les sirve mucho. O sea, hacen lo de la clase, pero no avanzan mucho. Si ustedes han hecho antes ejercicios y llegan más preparados, van a avanzar muchísimo más. Entonces, va a valer más la pena estar sentados ahí en la pantalla, trabajando y todo ese rollo. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy, si están de acuerdo. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en este momento. Les va a llegar una notificación automática al Teams para que por favor se acuerden de eso de la evaluación de las materias. Voy a ver si eso me funciona. A las 6:59 les debería llegar eso. Y bueno, nada. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, las pueden hacer ya. Ah, perdón, un anuncio antes. Respecto al laboratorio, los que quieran entregar y ganarse el bono de 0,5 en el informe, porque yo he visto que hay un par de grupos muy avanzados ya, que tienen, porque pues, digamos el video y el tracking es relativamente fácil. Si quieren entregar este mismo viernes y si quieren ganar eso, me tienen que informar, me tienen que mandar un mensaje. Profe, nosotros somos el grupo tal y queremos entregar este viernes en el horario que se había dicho, porque si no me dicen, yo no les quito el acceso y es como si no lo hubieran entregado en ese horario, entonces no se ganan el bono. Los que quieran, ¿no? No es obligatorio. Los demás, la entrega va a quedar para el martes de la próxima semana, para descargarlos un poquito también. Y ya, ahora sí, si quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe, Muchas profe, gracias. gracias. Chao, profe. Muchas gracias, Chao, profe. éxitos. Chao. Un gusto. Profe, una Profe, pregunta. pues, Sí, profe, ¿puedes poner rápido el ejercicio, porfa? El que acabamos de hacer. El sí, procedimiento. señor. ¿Quieren que les mande el PDF? Sí, profe, porfa. Sí. Profe, porfa. No, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no lo mando en cada clase, por lo que vamos llenando de a poquitos, pero si quieren se los envío en cada clase para que les quede lo poquito que se va haciendo. ¿Les parece? Ustedes me dicen. Profe, sería Si quieren bueno. ustedes. Sí, claro. O sea, si quieren ustedes me dicen al final de la clase, me dicen, no, que si nos manda eso, por favor. Y yo de una se los envío sin ningún problema. Listo. Profe, una cosa sobre el laboratorio. Es que, bueno, yo ayer ya hice el video y el tracker ahí con mis compañeros y eso. Pero entonces, ¿cómo lo pongo en el laboratorio, en el documento? ¿Lo archivo como lo archivo ahí, lo importo ahí como un archivo o tomo pantallazos y voy subiendo? Hay un pantallazo importante que quisiera que pusieran y es más bien de tracker, en donde fue que pusieron los ejes coordenados. Pero si tú quieres poner el video, yo ayer precisamente les envié en el canal, en la parte del laboratorio, en el canal general, en donde les dije lo del informe, les puse cómo subir un video. O sea, la idea es que lo pongan en YouTube, por ejemplo, y luego eso se puede meter dentro del documento con previsualización y no sé qué, siguiendo esas instrucciones que son muy sencillas. Entonces, si quieres, las sigues, esas instrucciones que están ahí, pero tienes que primero haberlo subido a YouTube, si recuerdo bien. Sí, no, es que el video ya lo subí a YouTube, incluso ya pegué el link ahí en el documento. La cuestión es que cuando, digamos, yo importo el archivo de tracker pues, con todos los datos y eso, el video no sale. O sea, salen los datos de la tabla y todo, pero el video no sale. Porque ayer estaba intentando mandárselo allá a un compañero y pues no podía Ah, visualizar el video que... normalmente Tracker no guarda el video porque si no los proyectos pesarían mucho. Tracker solamente guarda después de que tú hayas analizado el video, Tracker solamente guarda como esa información. Entonces tú tendrías que tener el video en el mismo sitio en donde Tracker lo leyó la primera vez, ¿sí? Y si no, pues entonces tendrías que decirle ahora cárguelo de tal sitio, le mandas el video a tu compañero, pero digamos que Tracker espera que el video esté localmente en tu computador. Entonces, si tu compañero quiere ver el proyecto, tiene que descargarle el video de YouTube. Profe, una pregunta. Sí, Listo, bro. adelante. Y si se hace como una grabación de pantalla, o sea, con el tracker abierto y con el video corriendo, ¿también serviría?
Claro, también sirve, sí. Todo eso sirve. Digamos que la idea es que ese informe quede claro, que uno pueda ver, o sea, si usted le ponen ese informe a su mamá, que su mamá pueda decir, ay, mi chinito tan bonito, mire, le doy play acá y ahí sale grabando las cosas y haciendo tracker, ¿sí? Que sea claro, que uno pueda entender más o menos cómo fue el procedimiento. Listo, profe, Listo, gracias. profe. Listos. Profe, Señor. una preguntita también del laboratorio. En la parte que sacamos las gráficas, ¿no? Tenemos la gráfica de movimiento en X y la gráfica de movimiento en Y. La gráfica de movimiento en Y es una parábola. Ujú. Para linealizar esos datos y sacar la velocidad, Pues, ¿cómo se hace? esa es una buena pregunta y eso no, digamos que al ser una parábola, ustedes no la pueden linealizar fácilmente con logaritmos ni nada de eso. Ajá, Porque cuando uno linealiza leyes de potencia, se está asumiendo que no hay otros términos de x. Por ejemplo, cuando tú tienes solo x al cuadrado, estás asumiendo que no hay un x a la sí. 1. Entonces, eso no se linealiza tan fácil. Por eso es que ustedes más bien pueden hacer una regresión no lineal, una polinomial, sobre esa Ajá, parábola, dentro sí. dentro de Tracker. Perdón, dentro de Cy Side-Davis. Davis. Sí. Entonces, eso es lo que se recomienda. Y la otra que puedes hacer, que es así da una línea recta, es graficar la velocidad en el eje Y en función del tiempo. Y esa sí debería darles una línea recta. De ahí también se puede sacar la Ok. pendiente y la gravedad. O sea, sacamos que le decimos a Tracker que nos mande también los datos de la velocidad y los metemos en una tabla. Exacto. Entonces, en el eje Y, Ah, ok. ¿qué vas a analizar? Posición en función del tiempo, parábola, regresión no lineal. Y de ahí salen todos los parámetros con errores y ahí puedes sacar la gravedad. En el eje Y, eso es en el eje Y. En el eje Y dos Sí. cosas. Posición en función del tiempo, parábola. Regresión no lineal. Y también velocidad en el eje Y en función del tiempo también. Eso es una línea recta. De ahí también puede salir la gravedad. Ok, listo, profe. Y una pregunta más. ¿Se podría hacer, digamos, cogiendo, como habías dicho, linealizamos, o bueno, no linealizamos, le hacemos que nos saque la ecuación de la parábola, como la tendencia, ¿sí? Y con esa ecuación podemos derivarla para que nos saque la aceleración también, pero porque nos pides Eh, que saquemos también el error y ahí no sé cómo sacaríamos ese error. no. Recuerda, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, no sé si podemos escribir acá. Voy a escribir aquí un poquitico. O sea, lo que tú Listo. tienes es que los datos te están dando, digamos, si tú graficas, te está dando como una parábola como así. Sí. Esto es Y en función del tiempo. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí están tus datos, digamos, distribuidos alrededor como esa tendencia. Ujú, Entonces lo que estoy diciendo es, tú tienes la expresión teórica de esta vaina. Esta vaina es Y igual a Y sub 0 más B sub 0 en Y por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ujú. Cuando tú haces el ajuste polinomial en Tracker yo no sé, él creo que le llama esto A esto lo llama B, ya esto lo llama, a todo esto lo llama C, creo. Sí, es un polinomio en el tiempo. Ok. Tienes que mirar cómo es que lo llama. Entonces Tracker te va a botar el valor de A más o menos delta A más el error. B más o menos delta B. Tracker te bota toda esa información cuando haces el ajuste. Ajá. Y C más o menos delta C. Entonces tú empiezas a identificar. Si tú dices, yo puse el sistema de coordenadas justo donde empecé a medir, entonces tú esperas que esto valga 0. ¿Te dio 0 o no te dio 0? Entonces esa es la primera predicción, ¿cierto? Ujú. Luego, de acá, pues tú no tienes predicción de cuánto es tu velocidad porque no la controlaste. Entonces de acá tú dices, pues yo sé que B, pues es exactamente la velocidad inicial en el eje Y. Entonces eso me permite a mí estimar cuánto fue esta velocidad inicial. Entonces de aquí tú sacas tu velocidad inicial en el eje Y. Y por último, Tracker te bota este valor de C, ¿sí o no? Pero ese valor de C tendría que ser menos G sobre 2, porque la aceleración es de la gravedad, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tú tienes el valor de C, entonces tú puedes despejar G, que sería menos 2 veces C. Y también puedes despejar delta G, porque como C tiene error, pues tú puedes calcular las fluctuaciones de delta G, con eso que ya aprendimos, el máximo, el mínimo, no sé qué. Porque Tracker, es que es por eso es que yo les, perdón, Side Davis, por eso es que Side Davis, yo les pido que hagan el análisis en Side Davis, porque Side Davis les bota estos errores de los parámetros. Y con eso ustedes pueden estimar también pues este tipo de errores. Ok, listo. Ok, Listo, profe. Gracias. bueno, con gusto.
Bueno, perdón, y antes de salir, y la otra gráfica es velocidad de Y. Estamos hablando solamente del eje Y, ¿no? En función del tiempo, yo esperaría que eso les dé a ustedes una gráfica como este estilo, Una recta, ¿no? decreciente. Sí, Ujú. los puntos más o menos van así. Entonces, primero, si les da recta, van muy bien. Y entonces ustedes, la expresión teórica de esto es B en Y debe ser igual a B inicial en Y, que debe coincidir con esta que sacaron acá. Profe, una pregunta, ¿qué pasa si A no es 0? Digamos, pusimos la recta un poquito mal y no nos salió 0, un Lo valor muy explican. cercano a 0. No, Lo lo explican, explicamos, lo listo, explican. listo. Es que nuestro origen no está exactamente ahí, está corrido y es precisamente ese valor, ¿sí? O sea, Y eso lo si explica. pusimos la recta al otro lado, digamos, al otro lado del movimiento, o sea, hasta que terminó el movimiento. No entiendo. O sea, en vez de ponerlo donde inició, ponemos Bueno, al otro lado. entonces hay un desfase, entonces Y sub 0 no vale eso, sino vale otra cosa. Todo eso lo explican de acuerdo a los ejes, por eso es importante que en el informe incluyan los ejes. La otra cosa Ok, es, listo, listo. pues vuelvan a hacer el tracking, o sea, eso es muy fácil, entonces pónganlo en el sitio de origen y ya está, les sale más fácil todo. Pero si por alguna razón quieren hacerlo como está, pues entonces lo explican. Entonces mira que acá la expresión teórica de esta recta es la misma, entonces tú haces la regresión lineal de esta recta en tracker y tracker entonces te bota este valor. Entonces te dice cuánto es B sub 0 Y más o menos su error. Y este valor de B sub 0 Y debería coincidir con este que sacamos acá de la posición, ¿cierto? Sí. Y la pendiente que te bote tracker, la pendiente más o menos delta M, pues debería ser menos G. Entonces de ahí también puedes comparar directamente cuánto es y también calcular un error. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Directamente desde la posición, regresión no lineal, o desde la velocidad, regresión lineal. Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Ahí quedó Chao, grabado profe. eso por si Chao, acaso. profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.